Hola y bienvenido a nuestra segunda clase de lógica de programación. En esta clase vamos a ver el tema de algoritmos, así que sin nada más que decir, comencemos. Ok, comencemos hablando sobre el algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Como dice aquí, pues un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos que escribe cómo realizar o resolver una tarea en específica. También puedes tomarlo como una serie de pasos que sirve para resolver un problema en específico, ¿de acuerdo? Quiero que te concentres en eso, que es un conjunto de pasos ordenados. Bueno, los algoritmos tienen datos de entrada, se procesan siguiendo los pasos que se han definido y también producen el resultado de salida. Para identificar la entrada, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué necesitamos para realizar los pasos? Y para la salida, pues, ¿qué obtenemos al final del algoritmo? Un algoritmo tiene ciertas características, tres en específico, ¿ok? El algoritmo tiene que ser preciso, también tiene que ser claro y a la vez eficiente. Si cumplen estas tres características, pues nuestro algoritmo va a ser mucho más entendible para las demás personas. Hablemos de los tipos de datos, ¿ok? Tenemos dos tipos de datos por ahora, que son los de números, que son los enteros y los reales. Y también están los de texto, que son los de carácter y las palabras. Tenemos una pregunta, ¿ok? ¿Cómo construir un algoritmo? Tenemos cuatro pasos. Primero tenemos que definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo definimos y entender bien el problema. Siguiente paso. Tenemos que identificar las entradas y salidas, ¿ok? Nos preguntamos qué vamos a necesitar y qué queremos obtener como resultado. Tercer paso, vamos a dividir las tareas en pasos, ¿ok? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué vamos a hacer? Y como último paso, pues, aplicamos todo y resolvemos el problema. Vamos a tomar un primer ejemplo, ¿de acuerdo? Que son la suma de números, ¿ok? Tenemos las entradas, que es el primer número y el segundo número. Como número 1 tenemos el número 5 y como número 2 tenemos el número 3. Procesamos, sumar los dos números, 5 más 3, ¿y qué tenemos como salida? Pues tenemos la suma de ambos números, que es igual a 8. ¿Cómo se relaciona el algoritmo con la programación? De acuerdo, o sea, la programación es cómo seguir una receta, ¿de acuerdo? Guíate en eso. La programación es seguir una receta para poder resolver un problema en una computadora. Los algoritmos son pasos detallados que se piensan antes de escribir el código. Como ejemplo, te puedo decir que es como planificar qué vamos a cocinar antes de entrar a la cocina, ¿de acuerdo? Antes de entrar a la cocina, tú primero piensas qué voy a cocinar o qué voy a preparar o qué tecito, ¿de acuerdo? Es como que te tienes que planificar antes de hacer algo. Eso es un algoritmo y esa es la forma en la que se relaciona con la programación. Hablemos del pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? ¿De acuerdo? El pseudocódigo es un lenguaje que se relaciona con el lenguaje natural, ya sea escribir, leer, si pasa esto, si no pasa esto, para tal cosa, etcétera, ¿ok? De esta manera no nos vamos a preocupar por una sintaxis exacta de un lenguaje de programación, ya que estamos usando pues nuestro lenguaje natural, nuestro lenguaje de personas, ¿de acuerdo? Como último tenemos el diagrama de flujo. La utilización del diagrama de flujo nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Ya que va a utilizar símbolos que van a representar los pasos que hemos definido y las decisiones de un algoritmo. Por ejemplo, los rectángulos hacen los pasos. Los rombos es para tomar decisiones y las flechas es para indicar el flujo, por dónde se está yendo. Aquí tengo un ejemplo que es el inicio de nuestro algoritmo y que como primer paso estamos leyendo el primer número. Como segundo paso estamos leyendo el segundo número. Como tercer paso sumamos esos números y como cuarto paso mostramos en pantalla cuál es la suma de esos números. Y como último paso pues es la finalización del algoritmo. Es simplemente eso. Esta clase solamente es de teoría, de introducción a qué es un algoritmo, las características de un algoritmo, cómo se hace un algoritmo, un ejemplo de un algoritmo. También hemos hablado del pseudocódigo y del diagrama de flujo. Espero que hayas entendido lo que he dicho y que puedas investigar más por tu propia cuenta, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo por la clase número 2, que es el tema de algoritmos, y nos vemos en la clase número 3, en el cual vamos a hablar de variables, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por ver y espero tu